Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Voy a tejer una quinceañera, que aquí en México se usa mucho en las fiestas de 15 años, para los que no son de México. Tengo una fiesta el fin de semana, entonces voy a regalar esto. Voy a sacar, de la foto de la niña, voy a hacerlo, todo el vestido, todo va a ser parecido al vestido de esta chica. Les doy la base de lo que es la muñeca, el vestido y todo eso, va a ser de acuerdo al gusto de cada una, y que si la chica quinceañera va a ser otro tipo de vestido, para que ustedes hagan el vestido que necesiten. Voy a usar estambre angorita, voy a usar estambre también, bueno, estoy pensando si usar cristal en azul cielo para algunos detalles, pero lo estoy pensando. El color café es para el cabello, el blanco son para los calzoncitos, el carne es para las partes del cuerpo, el azul es el vestido, los zapatos y el detalle del corset, creo que se dice así, ¿no? Bueno, la parte de arriba del vestido. Voy a utilizar voy a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. Y voy a utilizar botones de 1.5 centímetros de diámetro en color negro, porque la chica tiene los ojos oscuros. Esos también van a variar dependiendo. Ah, no, y no es cierto. Voy a usar de 1 centímetro de diámetro los ojitos, porque es pequeñito. Entonces, voy a usar estos. Voy a usar un listón en azul, para el ramo, para y detalles que tienen el vestido. Voy a utilizar pedrería en tono azul cielo. Estas. Voy a usar estas. Voy a usar voy a usar, espérenme, color blanco. Bueno, no es blanco, sino es de este estilo, porque la tiara que trae usando es de ese tono. Entonces voy a usar las piedritas en tono del blanco, ¿ok? Voy a utilizar también florecitas blancas, azules. Voy a ver si consigo. Es que tiene flores el ramo, pero son de este estilo de diamante. Pero creo que ya no tengo. Serían como de este estilo, miren. En este azul. En este. Así las florecitas clavadas en el ramo. Y estas para el tocado. O sea, necesitamos pedrería para que quede bonita. ¿Ok? Entonces, y la joyería. Falta la joyería, que también va en esos tonos. Espero que les guste. Necesito palitos de madera para el soporte. En este caso, como es muñequita para adorno, no es para jugar, sí voy a usar los de madera, pero ustedes pueden usar de silicón delgado o no ponerle soporte y nada más hacer un soporte aparte, ¿ok? Pero en mi caso sí lo voy a usar porque la quiero que se detenga solita, porque es un obsequio y la quiere para su recámara. Entonces, Fanny, te deseamos un feliz cumpleaños y comenzamos a tejerte. Ok, miren, ya hice el bracito y voy a empezar. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6.
y cierro la vuelta. De la vuelta 2 a la 15 vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena. No solamente la de los brazos, en todas las partes que vaya tejiendo va a ser así. Por si no lo menciono, es que luego se me olvida mencionarlo y entonces creen que tejo en espiral y yo no tejo en espiral. Porque sí creo que sí varía si lo hacen uno en espiral. Entonces, vean, en la tercera vuelta subí con la cadena y tejo los 6 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cada vez que te mencione que lo tejo y regreso, es para que tú le des pausa al video, dejas la indicación que acabo de dar y luego le das play para seguir con la siguiente indicación. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ya voy en la vuelta 4 a la vuelta 15. Ok, miren, vamos a hacer la piernita ahora. Como les estaba diciendo, yo le puse palito, pero si es para una niña pequeña, quítenle el palito, porfa. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer en azul. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. A ver, espérenme. Ahí está. Ahí está. Ok, ahora en la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y voy a subir, voy a subir con una cadena y hago 6 aumentos, un aumento por cada punto y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 vamos a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 4 disminuciones, va 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos va a dar un total de 14 puntos bajos. Cierro la vuelta. En la vuelta 6 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 4 puntos bajos. Y me va a dar un total de 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ya voy en la segunda disminución. Ok. En la vuelta 8 voy a cambiar a color carne. Espérenme, que no le puse que aquí es color carne. Y entonces vamos a tejer de la 8 a la 21, punto por punto, 10 puntos bajos en cada vuelta. Y voy a tejer sin aumentos, sin disminuciones. Ay, es que se me borró el cassette. Ok, entonces, cuando es la primera pierna, podemos rematar. Cuando es la segunda, no vamos a rematar, ¿ok? Entonces, voy a tejer de la vuelta 8 a la 21
punto por punto, lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 22 vamos a hacer, miren, ya tengo las dos piernitas y en la vuelta 22 voy a unir. Entonces, hago una cadena y ahí mismo hago un punto. Tejo 2 cadenas y me voy, las alineo y checo dónde, aquí. Y entonces voy a tejer 10 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a tejer las 2 cadenitas que hice. Va 1, 2 y luego tejo 9 puntos bajos de la siguiente pierna. 1, 2, 3. Espérenme. Pueden poner los palitos hasta el final, o sea, bueno, después de la cadera, pero yo los dejo. La verdad, prefiero eso a ponerlos después, pero ahí sí es al gusto. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta con la que empecé, con el punto que empecé. En la vuelta 23 voy a hacer una cadena, un punto bajo, y en las cadenitas voy a tejer 2 puntos bajos. Va 1 y 2. Y tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tejo 2 puntos bajos de las cadenas que tejí en la vuelta pasada. 1 y 2. Y tejo 9 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, ahí está, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta. Vean. ¿Ok? En la vuelta 24 y 25, en la vuelta 24 voy a tejer punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Es que voy a cambiar de color en la vuelta 25. Por eso, en la vuelta 24, punto por punto, en color blanco. Y la vuelta 25, punto por punto, pero en color azul. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Miren, en la vuelta 25 ya voy a cambiar de color. Y voy a hacer punto por punto. ¿Ok? Otra vez, 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale?
Ok, en la vuelta 26 vamos a tejer punto por punto, pero vamos a tomar la parte de atrás de la cadena, porque ahí voy a montar la falda del vestido. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, en la vuelta 27 a la 29 voy a tejer punto por punto, pero ahora sí tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 30, vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 31 a la 34 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos y regresamos. Ok, en la vuelta 35 vamos a cambiar de color. Y vamos a pegar los brazos. Si ven, ya quedó lo del top del vestido. Entonces, vamos a hacer una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Son 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos. Agarro el brazo, lo parto a la mitad y lo clavo. Y voy a tejer 3 puntos bajos. 1. Espérenme, dejen que atraviese bien. 2. Clavo. Y 3. Y luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Agarro el brazo. Tengo que esconder esto. Lo parto a la mitad y lo atravieso. Y va a ser 1, 2 y 3. Y cierro la vuelta. Vean. ¿Ok? Luego, en la vuelta 36 y 37 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 39 voy a hacer 6 disminuciones. ¿Ok? Ahí, espérenme. Ahí está. Y nos va a dar un total de 6 puntos bajos. Es el cuello. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 42 vamos a hacer esto. Una cadena y voy a tejer 2 puntos bajos. Ah, no es cierto, espérenme, voy en la 41.
Es un punto bajo, un aumento, 6 veces, ¿ok? Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Entonces, lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, 6 veces. En la vuelta 42 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ahí está. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 43 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 44 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 45 a la 53 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Cada vuelta va a ser 36 puntos bajos. Lo cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, disculpe que ponga la luz, es que se nubló y aunque son las 4 de la tarde, ya bailó esto, ya se fue el sol, va a llover. Entonces, de la vuelta 54 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya lo rellené, ya puse el palito que va en medio, que atraviesa de aquí a acá. ¿Ok? Ese también, si no gustan ponerlo, no se preocupen. Nada más se agacha la cabeza, pero para que no, no me digan que no pienso en eso. Pero es que realmente no cabe una, de silicón por el cuello. Pero pueden buscar otras opciones. No sé cuál es, la verdad, pero yo uso el palito porque este es para una quinceañera que la va a usar para adorno, la muñequita. Y necesito que se sostenga bien. En la vuelta 55 son 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 56 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Sigan rellenando para que quede bien. Este ya lo voy a quitar. Y regreso. En la vuelta 57, hago un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos. Ahí es que estoy viendo un programa donde dicen que las japonesas prefieren a los hombres mexicanos, pero que tienen una idea de que los hombres mexicanos son pobres. Entonces, pues es como en todo, o sea, aquí hay ricos, hay de clase media alta, pero hay de todo. Entonces dicen, no es que estés feo, es que no tienes dinero. Estoy medio risa la frase de que chale. O sea, como, pero pues sí. Y que dicen que las japonesas están prefiriendo mucho a los mexicanos.
Yo creo porque, bueno, aquí en México hay machismo, pero no, ya no es mucho, ya no es tanto como antes. Antes era muy fuerte el machismo. Creo que hemos cambiado la ideología, entonces, aunque lo sigue habiendo, ¿no? Pero ya no es tan marcado como antes. A ver, entonces, nos falta la vuelta 58 y vamos a hacer esto. En la vuelta 58 voy a hacer 6 disminuciones, ¿ok? Así. Rematamos, dejamos estambre para coserlo y regreso. Y si vieron, seguí rellenando para que quedara bonita la cabeza. Entonces, lo termino y regreso. Ok, voy a hacer primero la faldita. Creo que es lo más factible. Este corte creo que es corte princesa, le llaman, que es como muy pompón el vestido. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer una oreja así. ¿Sale? Así queda. Entonces, voy a escoger el de en medio, la cadena de en medio, que quede en medio de la cadera. Entonces, hago una cadena y hago un punto bajo, un aumento aquí. Y voy a tejer puro aumento. Esta va a ser 24 aumentos. ¿Ok? 24 aumentos y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Y vean, las piernitas van hacia el frente de mí y yo estoy tejiendo con la cabeza pegada a mí. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2, sí, ya sé, volví a desbaratar. Voy a hacer de la 2 a la 15, punto por punto. ¿Ok? Voy a tejer, a ver si me da la altura que necesito. No vayan a rematar, porfa, porque estoy viendo a qué altura quiero el vestido. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 2 a la 15, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, llegué a la 15, pero todavía me falta. Voy a hacerle también un forrito, bueno, una crinolina con tul blanco. Entonces, que va a mantener así el vestidito. Miren, voy en la vuelta 15, voy a agregar unas 6 más, a ver si llega. Si no, voy a ponerles aquí cuántas fueron, o al final les digo cuántas fueron, pero yo creo que, a ver, son 2, 4, 5. Si hago 5, yo creo que hago unas 7 más, unas 7 vueltas más y regreso. ¿Ok? ¿Por qué no? Creo que tendría que ser hasta la vuelta 25 más o menos. Yo creo que si lo hago hasta la vuelta 25, o sea, serían 10 vueltas más para que valga la pena y lo tejo y regreso. ¿Ok? Entonces hago entre 7 a 10 vueltas más. Ahí sí depende a la altura que ustedes gusten y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacer un fondito con tul. Voy a voy a hacer como una faldita hilvanada y lo voy a introducir aquí abajo. Y tratando de coserla aquí abajo. ¿Ok? Entonces, voy por el tul y regreso. Ok, miren, voy a cortar más o menos a la altura del vestido.
Así. Lo que es aquí, más un dedito. Y entonces voy a cortar esa tira y la voy a hilvanar. ¿Ok? La hilvano de tal manera que quede así como doble, como si fuera así hilvanarlo, como cortina, así, hasta que llegue todo esto y vean, ¿ok? Como hicimos la muñequita de mi bella genio. Entonces, voy a cortar el tul de tal manera que quede a una misma altura y lo voy a hilvanar. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, miren, empiezo a hilvanar así la orillita y va a quedar así. Y entonces lo sigo hilvanando hasta llenar la cintura, ¿ok? Puede ser no tan apretado para que no ocupen tanto tul y vean, así. Algo así que le dé volumen al vestido, nada más. Lo hago y vean, como voy a rematar, ahí está. Voy a rematar así cuando ya termine el hilo, pero tengan cuidado porque el hilo no se va a mover. Entonces veamos. Vean. ¿Ok? Y esto va a ir cosido acá. Así. Entonces, sigo cosiendo. Y ahorita que vaya a hilvanar, les enseño cómo. Yo sé que muchas ya lo saben hacer, pero por aquellas que no lo sepan hacer, les voy a enseñar. Ah, bueno, ya se me va a acabar la tela. Espérenme, creo que sí me alcanza a cubrir esta parte. Ahí está. Y vean. ¿Ok? Queda así. Entonces, aquí, como voy a hilvanar, o sea, como voy a rematar, vean. Remato y dejo así. Y entonces esto hay que coserlo aquí. Lo pueden pegar con silicón líquido, no hay problema. Pero si quieren lo cosemos. Y necesito hacer esto. Tengo que doblar esta parte, así. E irlo cosiendo. ¿Ok? Para que quede, si queda muy afuera, no se preocupen, le podemos recortar, pero váyanlo pegando o váyanlo cosiendo y va a ser miren, así. ¿Ok? Y me falta la parte de enfrente. Corto otro pedazo y hago lo mismo. Vean, ya quedó. Entonces, lo que voy a hacer es recortar el excedente de tul. Vean, así. Con mucho cuidado. Así. Voy a dejar que se vea tantito, pero no voy a abarcar tanto. ¿Ok? Vean. Así. Y acá también.
bueno, sí quedó. Y vean cómo se ve. Ay, espérenme. Vean. ¿Ok? Y eso va a hacer que el vestido no se baje. Así. Así. Ahora, voy a decorar el vestido, pero eso también va a ser al gusto. Yo lo voy a hacer conforme a la foto de la chica. Y el cabello. El cabello lo vamos a recortar así. Lo voy a ir un poquito más largo. Vean. El peinado de ella es como un moloquito. Bueno, no sé cómo le llaman en otro lado, pero en México es como va levantado así y va como agarrado en la parte de atrás. Pero necesito varios tamaños de cabello porque lo voy a agarrar así como cosiéndolo todo alrededor como si fuera una colita de caballo. Entonces, pero si hago esta altura, de aquí queda bien, de aquí también. Ok, lo voy a hacer de este tamaño. Son, dejen levanto la muñeca. A ver, son 15, 30 centímetros de largo. Vean. De 30 centímetros y vamos a cortar varias tiritas. Y las vamos a ir cosiendo alrededor. Esta técnica ya la había enseñado en otros videos. Todavía nos falta el ramo. Yo creo, a ver si ahorita lo voy a hacer, pero es que ya vi que si tomo la foto ahorita hacia oscuras queda muy feo. Entonces voy a ir decorando el vestido. El cabellito lo voy a cortar, pero sí los voy a enseñar a ensamblarlo. Pero poco a poco, yo creo que primero hago el cabello. O no sé. Porque todavía nos falta hasta la tiara, pero eso lo voy a ver poco a poco. Entonces, espero que me tengan paciencia y hoy no subo video para que termine yo bien esto. Es que lo de menos es que empiece y no lo voy a terminar porque todavía me falta decorar el vestido, me falta hacer el ramo. Creo que este video va a quedar un poco largo, pero les va a gustar. Espero que sí les guste. Entonces, voy cortando así las tiras. Ay, espérenme. Corto así las tiras y las vamos a ir cosiendo, pero eso se los voy enseñando. Van de tres en tres. Y todavía me falta el flequito, porque lleva un flequito. Entonces me voy a dedicar a decorar el vestido, que lleva como unos gajitos aquí de pedrería. Y mañana termino con lo demás. Ok, buenos días. Ya desperté más despejada. Ya estaba cansada. Y vean. Ok, voy a hacer el cabellito. Y sirve que se secó esto, porque como voy a estarla moviendo, me daba miedo que se cayeran las piedritas. Vean, le tejí 10 cadenitas más una y tejí 10 puntos bajos. ¿Sí? Es que según yo lo grabé y no aparece. Y entonces lo pegué nada más con silicón, ¿ok? Porque así está el vestidito. Pero si el vestido que ustedes van a hacer es muy diferente, hay que ir haciendo diferentes cosas, ¿ok? Porque este es el vestidito que ella lleva. Entonces, bueno, de hecho va más zampón, pero
La verdad, no he tenido estambre, bueno, ya saben, por exceso de dinero, no he podido comprar estambre, pero traté de usar el que tenía, pero vean, sí quedó amponcito. Entonces, vamos a cortar más tiritas porque no pude anoche. Las corto, regreso y vamos a empezar el cabello porque el peinado va hacia arriba. Entonces, necesito irme de aquí, toda esta orilla, poniendo el cabellito. ¿Y cómo va a ser eso? Voy a hacerle la muestra. Tomo 3 tiritas de estambre. Ah, no, espérenme. Voy a coserlo para que no se vea feo. Lo voy a ir cosiendo, pero entonces déjenme cortar más tiritas y... Ok, el ramo también no me lo dejó grabar, me lo borró. ¿Quién sabe qué pasó? Yo creo que yo estaba muy ya cansada. Entonces, van a ser tiritas, así como... A ver, espérenme. O sea, van a doblar así. Juntan 2 listones de diferentes colores y lo van a doblar así. Y lo van a hacer con alambre, lo van a amarrar de aquí, de esta parte, que es esta parte. Miren, de aquí, de hecho, se ve aquí. Está el alambre. ¿Ya vieron? Entonces, lo amarran y va a quedar el alambre suelto. Cortan y va a quedar la tirita de alambre aquí abajo. Entonces, pues ya las unen todas y lo pegan con el listón que quede. Vean, de hecho se ve el alambre aquí. Si es para una niña, yo lo mejor lo cosen y lo van cosiendo para que no sea alambre. Como les digo que va a ser para que lo tenga así como en su habitación, yo le puse alambre, pero ustedes pueden coserlo o amarrarlo con un hilo, algo así, y ya es más seguro, ¿ok? Entonces, ahora, las piececitas las fui pegando en las orillitas del listón, miren. Y yo lo hice así para no gastar tanto en el material, porque quise traspasar el alambre, pero me fue muy difícil. Entonces dije, no, mejor así. Y vean, de todas maneras quedó bonito. Bueno, a mí me gustó. Y va en las manos de la muñequita, porque todavía me falta pegarlo. Pero no lo he pegado porque necesitamos hacer el cabello. Pero va así en las manos. Y vean, también le puse su pulserita. Me falta el collar. Entonces, esos detalles sí son al gusto. El ramo sí también depende del ramo de la chica a quien le hagan la muñequita. Y entonces les explico así. Es que no sé, creo que no le apreté bien o no sé qué pasó ahí. Pero según yo sí estaba grabando y a la mera hora no grabó. Entonces, pero ya se los explico ahorita. Ok, vamos a comenzar. Voy a comenzar desde la vuelta, espérenme, la tengo aquí, entonces, aquí. Estoy comenzando en la vuelta 2, 4, 6, 7, entre la 7 y la 8. Y hice un nudo. Y a la altura del hombro voy a comenzar. Voy a tomar 3 tiritas y lo parto a la mitad. Y voy a hacer esto. Voy a jalar. Ahí está. Y me voy hacia abajo. Me voy a brincar una hilera. Parto a la mitad otra vez. Y subo donde termine el otro y me bajo. Brincando una hilera. ¿Ok? Así hasta llegar aquí, como al 2, 4, como a la tercera vuelta, entre la 3 y la 4 de abajo para arriba, para que quede bonita, ¿ok? Entonces, lo hago y regreso. Vean,
Donde terminé, me bajo a la que sigue. Y así lo voy a hacer. Ok, miren, ya terminé. Y entonces, aquí me voy a ir sesgadita a la otra parte. Porque ahora voy a hacer toda esta hilera. Entonces, voy a partirlo a la mitad y hago esto. Me voy al de arriba y bajo. Me voy hacia un lado, miren. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahí está. Vean. Me fui al lado. Entonces, otra vez, agarro 3 tiritas. Los parto a la mitad. Paso por la mitad. Y me voy arriba y hacia un lado. ¿Ya vieron? Quedó sesgadita. Entonces, lo voy haciendo así hasta llegar al otro hombro. Y hago lo mismo del otro lado del hombro para llegar a la parte de arriba. ¿Ok? Ok, miren, llegué casi a la altura del otro lado. Entonces voy a rematar y voy a mandar a otro lado. Clavo y mando a otro lado. Pero vean, la dejé como calvita. Porque ahí voy a poner el fleco. Pero primero voy a agarrar, miren, hice todo esto. La U. Entonces, vamos a acomodarlo de tal manera que sea como una colita hacia arriba. Dejen y alejo la cámara. Ahí está. Pero no la voy a sujetar fuerte. O sea, la voy a dejar un poquito aguadita y voy a pasar el estambre. Y vean, así. Hago un nudo. Y vean, queda como aguadito, no queda así muy justo. Esto va a ir así. Lo voy a como a pegar. Más o menos así. ¿Ya vieron el moloquito cómo queda? Y entonces, esto lo tenemos que pegar con silicón. Así. Esto va a ser un reto porque tengo que pegarlo de tal manera que no se vea el silicón. Entonces, no lo podemos coser porque se verían las puntadas. Entonces quedaría así. Y vean. Ahora, voy a hacer el fleco. El fleco lo voy a armar de aquí a acá y lo voy a pegar de este lado. Ay, de verdad es que uno hasta se hace estilista aquí. Vean. Vuelvo a medir de aquí a acá. Más o menos. A mí me salió de 15, de 20 centímetros de largo. Entonces voy a cortar como unas 20 tiritas. No, tendría que ser 21 tiritas porque es de múltiplos de 3. Y entonces para hacer el fleco. Lo tejo, lo corto y regreso. Ok, voy a acercar. Ok, en esta parte donde empecé, voy a clavar. Voy a clavar al revés para que quede escondido el nudo. Espérenme, así. Y voy a agarrar 3 tiritas. A la mitad. Y luego brinco una hilera. Vean cómo va a quedar. ¿Ok? Vuelvo a agarrar 3 tiritas a la mitad. Y voy abajo y brinco hacia arriba. Una hilera.
En mi caso el estambre es muy grueso, entonces si salió muy grueso es muy bueno para el cabello, para hacer cabellito. Cuando son muy delgados, ay no, uno tiene que hacer más tiritas, más rellenado, o sea, y vean. Y yendo siempre por la orilla donde agarré el cabellito, para que no se vea la división, ¿ok? Vean, así. Entonces, termino de hacer las 7 tiritas, de poner las 7 tiras y regreso. Vean. Y aquí me voy para arriba. Y así le hago, ¿ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces necesito pegar, poner silicona abajo de aquí, de la frente, y silicona aquí abajo del moloquito. Y voy a pegar el moloquito con mucho cuidado. Quisiera sacarlo, pero es que me va a costar mucho con la cámara. Pero voy a ir poniendo pelito por pelito el silicón para que quede. Vean, aquí le voy a poner silicón en esta parte. Y levanto el flequito y le pongo silicón. Y cuando quede pegado aquí va a quedar así, ¿ok? Entonces, vean. ¡Ay, quedó hermosa! Entonces falta pegarlo, que es lo más difícil, y regreso. Ok, miren, ahorita voy a hacer la tiara, pero van a necesitar acetato. ¿Por qué? Vamos a montar aquí la tiara. La tiara de esta chica es con piedritas transparentes, o sea, blancas, pero las tiene una tras otra, así como si fuera una diademita, pero estoy pensando si hacerlas con circulitos, con este tipo de piedritas. Entonces, lo que voy a hacer es primero, voy a doblar el acetato, porque voy a pegarlo al cabello, o no sé si pegarlo. Miren, una tirita como de medio centímetro y la voy a doblar así, para que quede como en L. A ver si se ve. Bueno, creo que sí se ve. Ahí se ve. Entonces, en esta parte voy a pegar las piedritas color blanco. En mi caso van a ser transparentes porque es el que está usando ella. Me van a decir, ¿y cómo sabes? Es que su mami me mandó la foto de cómo va a quedar el peinado y todo. Entonces por eso ya sé cómo va a quedar. Pueden ser este tipo de piedritas, pero estas están muy pequeñas. Entonces voy a ponerle de estas y entonces lo voy a pegar con silicón frío. Voy a hacer las 2 tiritas de diamantes y voy a recortar el excedente. ¿Ok? Entonces, hagan de cuenta, voy a hacer esto. Así. Poco a poco agarro la piedrita y la pego. Ahí está. Por eso me ven sin barniz, porque ayer me arruiné todas las uñas por estar pegando todo con silicón. Ven que el silicón levanta el barniz, entonces por eso. Y vean, una a una la voy a ir pegando, ¿ok? Lo hago y regreso. Pero acá arriba va a ir una tirita más. Entonces, lo voy a hacer y regreso. Ok, miren, así quedó. Estoy esperando que seque. Y entonces voy a recortar con mucho cuidado la tirita. Así. Y vean cómo quedó. Entonces, esto lo voy a tratar de pegar aquí. Pero voy a cortar
a la mitad el acetato. Voy a hacer un triangulito. ¿Por qué? Porque quiero que quede como dobladito la tirita. Espérenme. Ahí está. Y con esto ya lo puedo doblar así. ¿Ya vieron? Entonces, la voy a poner así. Y voy a tratar de ver cómo lo voy a pegar. Porque no sé si el silicón me permita pegarlo. Voy a ver. Si no, voy a utilizar otro tipo de pegamento. ¿Ok? Si ven que les hace falta otros triangulitos, córtenos. Aquí, miren. Para que quede como más suelta. ¿Ok? No les recomiendo con otro plástico porque no quedaría durita la parte de arriba. Entonces, vean. Ya quedaron las pestañitas. Creo que ahí se ven. Ahí. Y entonces lo pego y regreso. Ya le pegué el collar. Miren, su collar. Tiene una también acá, una pulserita. Entonces, dejen cómo lo pego y ahorita les explico. Ay, ¿saben qué voy a hacer? Voy a pegar los ojos porque al rato no voy a poder mover mucho la muñeca porque necesito que seque. Entonces, vamos a poner sus ojitos y todavía nos falta poner la nariz y todo eso. Entonces, primero los ojitos y vean, aquí los voy a poner. Aquí. ¿Sale? Entonces, los pego. A ver. Ay, es que necesito que baje el silicón. Sí, 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 es verdad. Primero tengo que pegar los ojitos porque así ya no la muevo. Y entonces todavía me falta pegar la ceja, hacer cejitas y todo. Y entonces dije, no, mejor de una vez. Porque si ya pegando todo la coronita, yo no voy a poder moverla. Entonces, ahí está. Los clavo, dejo 10 segundos a que seque. Y vamos a hacer la naricita. Para la naricita necesito estambre abuelita, color carne. Ahí está. Y regreso. Ok, voy a hacer las cejas. Y entonces, ¿es con el color café o el tono del cabello? Entonces voy a hacer esto con mucho cuidado porque como ya pegué el cabellito. Ahí está. Miren. Ahorita pego este pedazo. Ay, se salió. Voy a hacer más grande el nudo. Nunca había tenido un trabajo tan delicado como este. Y es cuando pienso que sí he mejorado porque hice una novia. Bueno, en mi sección de videos de mi canal, ahí aparecen los tutoriales. Ya había hecho una novia. Y entonces, pero no me quedó tan bonita como esta. La verdad, me estoy luciendo. Entonces, ahí está. Y procuren que las cejas queden igual, a la misma altura que una de la otra. O sea, en el mismo rengloncito. Y la llevo a otro lado. Vean. Ahí está. Voy a jalar y corto. Ahí está. Uy, uy, uy. De veras que da ñañaras tocarla. Pero sí tiene que aguantar. Ok, ahora la nariz. La nariz es con el abuelita. Y lo voy a hacer a la altura donde terminan los ojitos. Y voy a hacer las dos líneas horizontales. Así.
Ahí está. Y de abajo hacia arriba voy a ir envolviendo la nariz, las dos líneas. Y vean. Siempre lo hago de arriba hacia abajo, pero ahorita por el peinado, que no quiero moverlo mucho porque sigue secándose. Ahí está. Vean. Así. Ay, perdón, las moví. Es que por estar poniendo mucha atención en lo de la nariz, luego hasta le pego al celular y es donde lo muevo. Y aquí voy a rematar. Clavo y lo mando por otro lado. Ahí está. No jalo demasiado. Y vamos a hacer sus chapitas. Ya saben, utilizo color rosa y uso mi brocha. Pero estoy pensando en cambiar de brocha. Espérenme, porque creo que la otra está muy grande y la carita está un poco pequeña. Entonces voy a usar esta y voy a hacer esto. Ahí, espérenme. Ahí está. Ahí está. Si ustedes quieren ponerle boquita, nada más en rojo, yo creo que una línea pequeña y ya. Pero creo que yo no le voy a poner, ¿o cómo le haré? ¿Le pondremos boquita? Pues creo que le pondré boquita, pero no estoy muy convencida. Pero a ver, vamos a hacer esto. Con un estambre rojo o tono rosa, voy a ponerle en rojo. A ver, yo estoy usando mis pedacitos de estambre, ¿eh? No crean que... Estos trocitos los guardo para que los pueda utilizar. Vean, voy a clavar a 2 líneas abajo de la boca. Jalo, ahí está. Vuelvo a ese punto y voy hacia en medio de la boquita. Creo que quedó muy grande. Vean, la siento muy grande. Y vuelvo a hacerlo. Es que a mí me gustan sin boquita, ¿por qué no? Luego la boquita no. A ver, vamos a hacerla pequeñita. Lo bueno es que todo se puede corregir. Y vean. Sí, quedó mejor. Aunque me gusta más sin boca. Entonces clavo y lo mando a otro lado. Ya sé, sueno necio, pero no me gusta con boquita. Me gusta sin boquita. ¿Ok? Y vean. Ahora, viene lo bueno, pegar el ramo. También hay que pegarlo. Entonces, voy a pegarlo con silicón líquido. Pero como que necesito unas pinzas o algo que lo detenga. Pero es que también tengo miedo que con las pinzas de ropa maltraten las manitas. No sé si me explico. A ver. Uy. Ahí está. Y ahí está. Así. Voy a esperar a que seque tantito. Lo detengo y regreso. Ok. Miren, ya terminamos. La muñequita mide como 26 centímetros de alto. Espero que les haya gustado el tutorial. Vean, toda la joyería que le puse. Me gustó mucho. Espero que le guste a la quinceañera. Voy a sacar un tutorial de cómo voy a hacer la caja para envolverla y que hagan así sus cajitas para para lo que es este tipo de muñeca que no van a jugar con ella, sino para exhibición.
Espero que les guste. Entonces, pero ese es en otro tutorial. Espero que les haya gustado mi tutorial, que compartan, suscríbanse, regálenme una manita arriba y un lindo comentario. Eso ayuda mucho a mi canal. Gracias. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.